Datos históricos y estudio de mercado. Introducción. El éxito a largo plazo depende de cuán bien la gerencia anticipa el futuro y elabora las estrategias apropiadas. El buen juicio, la intuición y tener conciencia del estado de la economía pueden dar a un gerente una idea aproximada o intuición de lo que es probable que suceda en el futuro. Sin embargo, es difícil convertir esta intuición en un número que pueda usarse, como el volumen de ventas del siguiente trimestre, el costo de la materia prima por unidad para el año próximo. Pronóstico. Es una estimación cuantitativa o cualitativa de uno o varios factores, variables que conforman un evento futuro con base a la información actual o del pasado. La estimación de pronósticos del volumen de ventas trimestrales para un producto en particular durante el año próximo afectará a los programas de producción, los planes de compra de materias primas, las políticas de inventarios y las cuotas de ventas. La necesidad de pronosticar. Este es un entorno altamente incierto, la intuición no necesariamente da los mejores resultados, se busca mejorar la planeación de los recursos e insumos, se obtiene como resultado alta competitividad y cambios dentro de la organización. En consecuencia, los malos pronósticos pueden dar como resultado un incremento en los costos de la empresa. ¿Cómo debemos proceder para proporcionar los pronósticos trimestrales del volumen de ventas? Revisar los datos históricos con frecuencia ayuda a comprender mejor el patrón de las ventas pasadas, lo que conduce a mejores predicciones de ventas futuras del producto. Pasos para la elaboración de pronósticos. 1. Recopilación de datos históricos. 2. Reducción o manipulación de datos. 3. Construcción del modelo gráfico, patrón de la demanda. 4. Realización de pronósticos por métodos cuantitativos. Cuando no hay datos históricos, las empresas confían en la experiencia y el buen juicio administrativo para generar pronósticos. 1. Consulta a la fuerza de ventas. Estos pronósticos están elaborados periódicamente por miembros de la fuerza de ventas de las compañías. 2. Jurado de opinión ejecutiva. Son pronósticos dados por la experiencia y los conocimientos técnicos de uno o varios gerentes. 3. Método Delphi. Proceso para obtener el consenso dentro de un grupo de la empresa de forma anónima por parte de los expertos ajenos a la empresa. 4. Investigación de mercado. Consiste en un enfoque sistemático para determinar el grado de interés del consumidor por un producto o servicio, mediante la creación y puesta a prueba de diversas hipótesis por medio de encuestas. 5. Analogía de ciclo de vida. Este método liga la estimación de ventas futuras de un producto con el conocimiento de ventas de un producto de forma similar. Datos históricos. Los datos históricos de ventas forman una serie de tiempo. Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones de una variable medida en puntos sucesivos en el tiempo o a lo largo de periodos sucesivos. El objetivo de estos análisis es proporcionar buenos pronósticos o predicciones de valores futuros de la serie de tiempo. Modelos de series de tiempo. Se emplean cuando el comportamiento futuro del mercado puede estimarse por lo sucedido en el pasado, es decir, una lista cronológica de datos históricos para la suposición esencial que es la historia predice el futuro de manera razonable. Series de tiempo. Existen varios modelos y métodos de series de tiempo en los cuales elegir como enfoque simple o empírico. Los pronósticos de la demanda para el siguiente periodo es igual a la demanda observada en el periodo actual o anterior. Estimación del promedio. El patrón horizontal de una serie de tiempo se basa en las demandas, ya sea promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, suavizamiento exponencial. Modelos de serie de tiempo. Componentes de las series de tiempo, ya sea horizontal, la fluctuación de datos gira en torno de la media constante. De tendencia. La media de los datos presenta un incremento o decremento sistemático a través del tiempo. Equipos de cómputo cuya tecnología ha sido superada por uno o más avanzadas. Estacional. Se representa repetible cuando la hora del día, semana o mes o temporada. Cíclico. Se presenta una pauta de incrementos o decrementos graduales y menos previsibles de la demanda a lo largo de periodos de tiempo más largos. Aleatorio. Existe una serie de variaciones imprevisibles de la demanda. Estudio de mercado. En los estudios de mercado se investiga el mercadeo desde la perspectiva del preparador del proyecto.
Es decir, se estudian los aspectos y las técnicas generales de comercialización, también los aspectos económicos específicos que repercuten en de una y otra forma, en la composición de flujo de caja del proyecto. Mercado de proyecto. Es el estudio de uno de los agentes que tendrá algún grado de influencia sobre las decisiones que tomarán al definir una estrategia comercial. En un mercado de proyectos intervienen 5 submercados que deben conocerse para realizar el estudio de factibilidad: el proveedor, competidor, distribuidor, consumidor y exterior. Etapas en el estudio de mercado. Existen diversas formas de definir un proceso de estudio del mercado. La más simple se define es el estudio en función del carácter cronológico de la información que se investiga. De acuerdo con esto se definen 3 etapas: análisis histórico de mercado, análisis de la situación vigente y análisis de situación proyecta. Análisis histórico de mercado. Este pretende lograr 2 objetivos: reunir información de carácter estadístico que puedan servir, mediante el uso de algunas técnicas, para proyectar esa situación a futuro. Ya se trata de crecimiento de la demanda, oferta o precio de algún factor o cualquier otra variable que considere valioso para conocer en un futuro. Al igual, evaluar el resultado de algunas decisiones tomadas por otros agentes del mercado para identificar los efectos positivos o negativos que se lograrán. Análisis de la situación vigente. Es importante porque es la base de cualquier predicción. Su importancia relativa es baja, ya que difícilmente permitirá usar la información para algo más que solo eso. Análisis de situación futura. Es el más importante para evaluar el proyecto. También es preciso señalar que la información histórica y vigente analizada permite proyectar una situación suponiendo el mantenimiento de un orden de las cosas que con la sola implementación del proyecto se deberá modificar. Las 3 etapas analizadas deben realizarse para identificar y proyectar todos los mercados. La participación que pueda lograr el proyecto está determinada por gran parte por la reacción del consumidor frente al proyecto y por la propia estrategia comercial que se siga a la empresa que se cree con el proyecto. Análisis del medio. El análisis del medio de cualquier estrategia comercial requiere 2 análisis complementarios: uno de los distintos mercados del proyecto y de las variables externas que influyen sobre el comportamiento de esos mercados. Al estudiar las variables se reconocen 4 factores que permiten detectar las amenazas, oportunidades y aliados del medio. Estos factores son económicos, socioculturales, tecnológicos y políticos legales. Método Delphi. Método que estudia el futuro en lo que se refiere a la evolución de factores del entorno técnico, socio y económico y sus interacciones. El primer estudio de Delphi fue realizado en 1950 por el Rand Corporation. Definición. Es un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos como un todo tratar un problema complejo. Liston y Turov, 1975. Delphi como método cualitativo. Este método se emplea bajo las siguientes condiciones: no existen datos históricos con los que se trabaja, el impacto de los factores externos tiene más influencia en la evolución que el de los internos, las condiciones éticas y morales dominan sobre las económicas y tecnológicas en un proceso evolutivo. Cuando el problema no se presta para el uso de las técnicas analítica precisa. Cuando se desea mantener la heterogeneidad de los participantes a fin de asegurar la validez de los resultados. Cuando el tema en estudio requiere la participación de individuos expertos en distintas áreas del conocimiento. 4 fases. Definición de objetivos. En esta primera fase se plantea la formulación del problema y un objetivo general que estaría compuesto por el objetivo del estudio, el marco espacial de referencia y el horizonte temporal para el estudio. Paso 2. Selección de expertos. Esta fase presenta 2 dimensiones. La dimensión cualitativa. Se selecciona en función del objetivo predefinido y atendido a criterios de experiencia, posición, responsabilidad, acceso a la información y disponibilidad. Dimensión cuantitativa.
Elección del tamaño de la muestra en función de los recursos, medios y tiempo disponible. Formación de plantel. Se inicia la fase de capacitación que conducirá a la configuración de un panel estable. En el contacto de los expertos conviene informarles de objetivos de estudio, criterios de selección, candelario y tiempo máximo de duración, resultados esperados y usos potenciales y recompensas previstas. Paso 3. Elaboración y lanzamiento de cuestionarios. Los cuestionarios se elaboran de manera que faciliten la respuesta por parte de los encuestados. Las respuestas habrán de ser cuantificadas y ponderadas. Explotación de resultados. El objetivo de los cuestionarios sucesivos es disminuir la dispersión y precisar la opinión media consusada. En el segundo envío de cuestionarios, los expertos son informados de los resultados de la primera consulta, debiendo dar una nueva respuesta. Se extraen las razones de las diferencias y se realiza una evaluación a ellas. Si fuera necesario, se realiza una tercera oleada. Referencias bibliográficas.